Bien, venimos de la pausa con todos ustedes, gracias a Dios, aquí, tratándose algunos temas de interés nacional. Y miren, otro tema que es de interés nacional, y en esto el pueblo dominicano le dará la razón al presidente Fernández. Miren, con relación a la frontera, el presidente Fernández argumentaba y establecía y decía que se llegó al final, antes de, obviando algunos otros elementos, antes de cerrar la frontera. Y ciertamente es así. Atención, pueblo dominicano. Hoy, por una medida apresurada y desmedida, cuando existían otras medidas que hacer y que agotar primero antes del cierre de la frontera, resulta que ya hay otros países que están supliendo al vecino país de Haití. Por lo cual se pierde más de 1.500 millones de pesos al mes. Eso provocó diría yo, la falta de emplear medidas previas a llegar a las medidas finales. Y eso es realmente penoso que esto pase, y más en dos pueblos hermanos. Y otro elemento también, además de la parte comercial, es el hecho, y no he escuchado que nadie se ha referido a esto, y me voy a referir por primera vez, es el hecho de que el muro fronterizo, que prometió, que nosotros lo vimos bien, que el presidente Abinader lo efectuara, el muro fronterizo cometieron un grave error. ¿Saben qué? Donde están las pirámides es que ha debido de ir el muro, pues no. Entonces lo echaron más hacia atrás. ¿Qué ha dado como resultado de esa falla? Ha dado como resultado que ahora los haitianos entienden que esa franja de terreno, desde el muro hasta donde están las pirámides, que esa fue la marca del 1939 hacia acá, pues ellos entienden que eso es de ellos, y eso ha sido tema de conflicto la semana antepasada, la pasada, y veremos si esta no lo es. Que ha habido un elemento de confrontación motivado y afianzado en la provocación por parte de los haitianos en contra de las tropas en República Dominicana. Pero eso ha sido, señores, por el error de no establecer el muro fronterizo donde corresponde. Donde están las pirámides es que ha debido de ir el muro, no donde le echaron. Además, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de usted dejar una franja de tierra? Muchos lo que decían era, bueno, les regalamos terreno, además de Cincha, ya les regalamos más terreno al vecino país o al vecino conglomerado de Haití. Y ciertamente, señores, ha sido una falla. Y déjenme decirle que esa confusión que tienen los haitianos no tienen el mismo nivel de conocimiento, porque ahí hay personas del pueblo normal tratando y discutiendo con los soldados dominicanos, diciendo, pero este es mi territorio. Y bueno, vimos una provocación tan grande como el hecho de incendiar neumáticos y tratar de borrar lo que son las pirámides, de quitarlas. Señores, eso se hubiese evitado, excelentísimo señor presidente, con que el muro, que está muy bien que se hiciera, y nosotros en su momento hicimos comentarios positivos de eso, porque hay que ser objetivo a la hora de expresarse. Si en las mismas pirámides se hubiese establecido el muro fronterizo. Miren, otro tema, y este sí es un poco fuerte, es el del Intran, señores. Todos sabemos qué pasó, ya el presidente Luis Abinader ha designado de manera transitoria y honorífica a un coronel de buena reputación. Sin embargo, Contrataciones Públicas ha hallado graves irregularidades en el caso Intran. O sea, que hay tela por donde cortar. Vamos a ver, vamos a esperar, como ya se le depositó al Ministerio Público, vamos a esperar que hagan las investigaciones. Pienso que Hugo Vera, que es una persona de buena familia, está revestido de la presunción de inocencia hasta tanto el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar. Y yo creo que es inocente y que ahí ha habido, qué sé yo, pero hay irregularidades. Entonces habría que ver para poder establecer y deslindar cada cosa y poner la responsabilidad en hombros de quienes les toquen, señores, sea quien sea. De manera que no estoy siendo quizá benévolo o benigno, no. Lo que pasa es que el debido proceso establece eso. Está revestido de la presunción de inocencia él y cualquier otra persona que pudiese en el futuro demostrarse que tiene algún nivel de culpabilidad
en las irregularidades que existió en esa licitación. Esperemos a ver qué pasa. Y miren, el doctor Pérez Vidal se comunicó con nosotros y nos ha reiterado en varias ocasiones que teme por su vida. Yo pienso que eso se ha debido de resolver de la mejor manera. Él y su esposa no se sienten en condiciones. Él dice tener el casquillo y el plomo que produjo los daños en su casa, de manera que yo entiendo que lo que debe haber es una respuesta más técnica de parte de las autoridades y que si él tiene esos elementos, que los recoja a través de su representante legal y que sea llevado y que sea investigado a ver qué pasó aquí. Yo pienso que nadie debe de ser ni reprimido, ni mucho menos porque pueda expresar sus ideas o porque diga que al gobierno se le ha ido de las manos el dengue. Y eso es cierto, señores, porque lo que se ha hecho es una campaña muy pobre de prevención. No se han hecho otras cuestiones más y yo había establecido en este programa, en otro que nosotros elaboramos, que debe de hacerse la técnica o el método de la Wolbachia, que se ha dado resultado en Brasil y algunos lugares de Estados Unidos. Bien, vamos de una vez a pasar con nuestra invitada. Como le había argumentado, tenemos hoy como invitada a la doctora Natalia Vergés. La doctora es pediatra oftalmólogo, especialista en niños con problemas visuales. Para aquellos que no están viendo y que no interpretan esto, déjame decirle que realmente no son muchos los especialistas de la vista que tratan los niños. Entonces, hoy tenemos un lujo de invitada para compartirlo con todos ustedes. De manera que vamos a darle la bienvenida a la doctora Vergés. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación y muchísimas gracias por la linda presentación. No, usted se lo merece. Miren, la doctora ha estado en otro medio de comunicación con nosotros y ha hecho unos temas espectaculares, con un alto nivel, un alto contenido científico y además, como decimos en buen dominicano, bien aplatanado para que las personas lo puedan interpretar. El tema que tenemos hoy es la ambliopía, pero con la doctora ya pues le preguntaremos algo que siempre nos preguntan en las redes. Las personas que miran atravesados, que le dicen bico, que son estrábicos, y la diabetes, señores, que está afectando enormemente la vista de gran parte del pueblo dominicano. También estaremos hablando con ella, pero vamos a formularle la primera pregunta. Doctora, ¿qué es la ambliopía? Si nada más es en niños, si nada más es en adultos, y qué conocemos por ambliopía para que el pueblo dominicano le pueda interpretar. Bueno, y qué bueno que comenzamos por ahí, porque ese es el génesis, ¿verdad? Básicamente la ambliopía es lo que las personas comúnmente hablan o le llaman el ojo vago. Y no es más que una patología que se suscita, que se da si no se cumplen ciertos factores que son muy importantes para el desarrollo visual. Como yo siempre explico, el desarrollo visual del niño es un proceso activo. Eso es un proceso que inicia cuando el niño nace con sus órganos visuales formados y que debe mantenerse con una estimulación adecuada los primeros años de vida. Básicamente hasta los 9 o 10 años de vida se está desarrollando lo que se llama el eje visual, pero críticamente en los primeros meses de vida. Entonces, todo lo que pueda incidir en la salud visual en esos momentos, en ese periodo de tiempo del niño, va a producir que no se desarrolle la visión. Entonces, es el niño que, por ejemplo, nos lo llevan de 8 o 9 años con un defecto refractivo, que es algo muy simple. Un defecto refractivo es la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, por poner uno de las tantas causas de ambliopía. Y aunque le queramos poner sus lentes, no logramos una buena agudeza visual en él porque ese tiempo de estímulo adecuado no lo agotó y su cerebro no desarrolló visión en ese ojo o en ambos ojos. Entonces, sí es una enfermedad del niño, pero que la va a arrastrar hasta la adultez,
porque si no la diagnosticamos a tiempo, en el momento en que podemos tratarlo, que es esa ventana desde el nacimiento hasta alrededor de los 8 o 9 años de edad, pues no vamos a lograr lo que queremos, que es una agudeza visual igual en ambos ojos. Las causas de ambliopía son muy variadas. Yo mencioné las más importantes, que son los defectos refractivos, pero por ejemplo el estrabismo puede ser una causa de ambliopía. Todo lo que opacifique el eje visual de un niño, una catarata, una opacidad de la córnea, una ptosis palpebral, o sea, un párpado que nació, que está caído y está ocluyendo el eje visual, todo eso puede, si incide con la visión del niño, ser causa de ambliopía. Entonces, la ambliopía es una de las causas mundiales de ceguera prevenible. ¿Prevenible cómo? Con un examen oftalmológico a tiempo en las tempranas edades. ¿Qué sería, doctora, entonces una edad temprana y adecuada para que puedan producirse los chequeos? O sea, para que las madres que no ven sepan, claro, mi hijo tiene tal tiempo, yo tengo que llevarlo al oftalmólogo. Mire, nosotros ahora mismo le estamos diciendo a los padres que a cualquier edad se puede llevar, no importa que sea un bebé, podemos hacer un examen oftalmológico. Tenemos muchos datos que encontrar en un niño. Casi siempre cuando nos los refieren muy pequeñitos, cuando hablo pequeñitos somos los bebés, los refiere el pediatra, ya sea por una retinopatía de la prematuridad, ya sea porque los familiares tienen problemas oftalmológicos, ya sea porque hay en el examen que se le hace se ve que hay una diferencia de iluminación entre un ojito y otro, y esos son los que nos llevan de bebés, pero realmente nosotros quisiéramos que dentro de los exámenes de screening que hay que hacerle a los niños antes de salir de las clínicas también esté, así como está el examen auditivo, esté el examen oftalmológico. Ahora, si nos vamos a lo que dicen los libros por ejemplo, de la Academia Americana de Oftalmología y algunas otras escuelas, hablan de que a los 4 años debemos tener un primer examen oftalmológico hecho. Pero yo realmente entiendo que ya es tarde a los 4 años, que ya nosotros tenemos niños muy estimulados, que ya a los 2 años hablan. O sea que realmente eso ha cambiado mucho. Entiendo que tenemos que hacer ese primer screening al bebé y después de ahí, una vez al año, a todos los niños. Oiga, atención, pueblo dominicano. Lo que dice la doctora es que antes de los 4 años tenemos que hacer su primer chequeo a los niños. No se quede con su niño en su casa. Llévelo. Aquí no existe cultura de eso, pero ya la especialista del área está diciendo, ya no debe haber excusa. Usted, padre que nos escucha y madre, ya sabe que antes de esa edad tiene que chequear a sus niños. Ahora, doctora, ¿cuáles síntomas de ese ojo vago pueden presentar los niños que los padres tienen que estar alerta? Mira, a veces ningún síntoma. Eso es lo terrible de esta enfermedad. Primero porque no todo el tiempo estamos haciendo esto, ocluyéndonos un ojo, sino que vivimos en binocularidad todo el tiempo. Entonces muchas veces tenemos un ojo dominante y otro ojo que se queda rezagado porque ese suple todas tus necesidades. Y sobre todo si es un pequeñín que no sabe hablar todavía, pues no vas a saber decírtelo exacto. Pero sí es algo que tú lo puedes en un examen determinar y diagnosticar. Si eres una persona entrenada, sobre todo en los niños, porque el niño es muy difícil de examinar, a diferencia del adulto, porque el niño muchas veces no te responde. O sea, nosotros tenemos que examinar pacientes no verbales, pacientes que no entienden todavía mandatos, pero tenemos métodos para hacer ese tipo de evaluación en esos niños. Pero el síntoma puede ser de absolutamente nada hasta un niño que hace estrabismo, que cierra un ojito, que se golpea con las cosas, sobre todo en sus campos laterales. Doctora, ¿se puede decir como que la ambliopía, el niño tiene como la visión como tubular y no puede ver para los lados? ¿Se pudiese entender así? No, realmente no. Es que el término ambliopía se puede dar en un ojo como en los dos. Si el paciente tiene ambliopía en un solo ojo, con su ojo dominante, con su ojo que no es ambliope, puede desarrollarse perfectamente. O sea, puede ver, puede ser útil. Es como que el cerebro lo sacará un poquito. El cerebro lo olvida, olvida ese ojo. Entonces, si no les recordamos al cerebro
antes de tiempo que ese ojo existe y que también necesita estimulación y que tiene la capacidad para ver, no lo vamos a lograr si eso lo extendemos a los 10, 11, 12 años. Y si es de los dos ojos, bueno, que es lo que pasa muchas veces cuando hay defectos refractivos grandes en ambos ojos, el paciente nos vamos a llegar a dar cuenta, pero un poquito más adelante, cuando ya el niño habla, está en escolaridad y dice, no veo la pizarra, pero ese letrero, yo no leo ese letrero, ese tipo de cosas. Doctora, ¿y eso cómo se podría corregir? ¿Y cuáles estudios se le hacen a los niños que tienen ambliopía? Bueno, los pacientes, lo primero es diagnosticar la causa. Si es una catarata, si es una opacidad de medio, si es algo de segmento anterior, tratar de corregirlo. Ya sea trasplantes de córnea, ya sea la cirugía de cataratas, ya sea la corrección de la tosis, si es una tosis palpebral que tiene el paciente, y evidentemente la corrección de lentes de los defectos refractivos. Y el seguimiento de estos, porque el niño va creciendo. Entonces a veces los papás creen, bueno, le puse el lente hoy, me olvido de eso. Pero no, porque el ojo va a seguir creciendo, va a seguir cambiando, entonces esos defectos refractivos hay que irlos con el tiempo chequeando su evolución hasta que pues logremos. Y lo otro que hacemos luego que quitamos la causa es lo que nosotros llamamos terapias de penalización, que son las terapias en las que si es un ojo el que es ambliope, nosotros tratamos de ejercitar ese ojo, quitando la visión o poniendo la visión del ojo bueno borrosa. Y así el cerebro va a tener que, evidentemente, desarrollar el ojo que no estamos penalizando. Bien, vamos señores a una brevísima pausa y en breve retornamos con todos ustedes. Bien, seguimos de la pausa en este su programa Agenda Ciudadana, el programa donde se centra de todo lo que está marcando la agenda de República Dominicana y Allende los Mares. Señores, hoy con la doctora Berger con un tema muy interesante y ya estamos abordando la ambliopía, pero como la doctora no la conseguimos tan fácil, producto de todos los trabajos que tiene, pues nosotros la vamos a aprovechar para hablar entonces del estrabismo y de la retinopatía diabética y iniciaríamos para que el pueblo nos entienda que la doctora nos explique qué significa estrabismo, cómo la gente lo conoce y cuáles son las causas del estrabismo. El estrabismo es toda una especialidad dentro de mi especialidad, porque aunque las personas entienden que estrabismo es una sola cosa, el estrabismo es diferente, es una patología que tiene diferentes manifestaciones y que es más común de lo que nosotros pensamos. De hecho, yo creo que entré al mundo de la oftalmología pediátrica cuando entré a hacer residencia y me di cuenta de la cantidad de niños estrábicos que había en nuestro país, que para mí hasta ese momento era desconocido. Pues el estrabismo es, en el argot popular le dicen visquera, se habla de turnios, se habla de, hay muchos... Dicen de que viquianos. Sí, sí, pero en realidad el estrabismo es un término general que describe las desviaciones oculares. Los ojos tienen que trabajar en consonancia, o sea, los músculos extraoculares mueven los ojos a todas las direcciones, siguiendo leyes en las que un músculo se relaja y el otro se contrae. De manera tal que cuando se rompe esa sincronización, entonces tenemos ojos desviados hacia adentro, que es lo que llamamos endotropias, o ojos desviados hacia afuera, que es lo que llamamos exotropias. Pero también tenemos desviaciones verticales, que son las hipertropias y las hipotropias, y muchas otras desviaciones oculares que se contraponen unas con otras, que están juntas dentro de una misma presentación del estrabismo en un paciente. Y son situaciones bastante complejas porque igual que la ambliopía, primero agotamos el tema de si el paciente ve o no ve como primer approach al paciente, o sea, si no hay un tema de ambliopía sumado.
ni un tema de defectos refractivos sumado a ese paciente, para luego entonces poder poner ese paciente dentro de un diagnóstico y evidentemente ofrecerle soluciones, porque el estrabismo, señores, se opera. Antes se entendía que no, que si la persona nacía así, no tenía solución. Sin embargo, el estrabismo, que es una patología que es bastante triste cuando uno ve pacientes adultos que nunca se quisieron operar y que ese estrabismo fue la causa tal vez de no encontrar un buen empleo o de tener situaciones psicológicas importantes. El estrabismo, aunque no todos los estrabismos se operan, la gran mayoría sí se opera, y es una cirugía que se hace día a día, que nosotros hacemos semanalmente, y que le devuelve al paciente esa confianza en sí mismo, en el caso de los adultos, y que le asegura al niño pues un desarrollo fisiológico de su visión y de su psicología, que es importante también. Bien, entonces, doctora, realmente el estrabismo que el pueblo le dice, mire, ese es visco. El problema está básicamente entonces en los músculos rectos, en lo que En lo los lleva músculos para un lado y otro. extraoculares, O sea, exactamente. Los entonces la músculos cirugía es extraoculares. a los músculos, a los músculos. A los músculos extraoculares. Es una cirugía en los músculos extraoculares. Tenemos los rectos superior e inferior, medios y laterales en ambos ojos y los músculos oblicuos. Y dentro de ellos es que nosotros hacemos los procedimientos quirúrgicos. Hay que recordar que también hay un estrabismo que es adquirido, que es el estrabismo que viene dado por el paciente que tiene algún tipo de parálisis o paresis de origen vascular, neurológico. Entonces ese también está dentro del rango del estrabismo, pero evidentemente no es lo mismo que el estrabismo del niño, el estrabismo congénito, que tiene también otra manera de tratarse. Ok, doctora, entonces finalmente hay estudios que se le indiquen a los padres para un niño que sea estrábico. Realmente el estrabismo es muy evidente. Exacto. Es muy evidente. Nosotros con simplemente en el consultorio poder ver los movimientos y poder inclusive con un foquito y con otras cosas que tenemos en el consultorio, pues lo podemos diagnosticar. Ahora, medirlos, sí, también lo medimos con lo que llamamos los prismas. Es un procedimiento físico en el que con un foco y el prisma podemos medir cuánto es la desviación ocular que tiene ese paciente, y dependiendo de esa desviación ocular operamos de esa cantidad. Ok, doctora, y hay el otro tema que siempre pues nos preguntan mucho sobre esto, producto de la alta tasa o la alta incidencia de personas diabéticas, y que incluso existen niños también que son diabéticos y no se van a escapar al toque, al impacto de la diabetes, tanto en alguna zona del cuerpo como riñones, ojos y demás. Y por eso tenemos el tema de la retinopatía diabética. Entonces vamos a preguntarle a la doctora qué significa entonces la retinopatía diabética y si esta afecta o no en los niños. En los niños puede afectar, pero no es tan común. Para hacerlo bien, para ser sincera, la retinopatía diabética es una patología que viene dada básicamente porque el paciente tiene una diabetes no controlada. Y como todos sabemos, la diabetes lo que afecta es la microvasculatura, por eso la diabetes afecta mucho riñón y afecta mucho ojo. Y en el caso del ojo, los daños que produce la retinopatía diabética pueden ir desde muy superficiales hasta muy severos, que den al traste con la visión del paciente y no podamos recuperarlo. En el caso de retinopatía diabética de un paciente con diabetes tipo 1, que sería el paciente, el joven, el niño, no es tan común ver la retinopatía diabética, pero sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir. Si es un paciente que está completamente descompensado, sí puede ocurrir. Vamos a un pequeño corto y en breve retornamos con todos ustedes.
su programa Agenda Ciudadana, el programa donde usted se entera de todo lo que está marcando la agenda en República Dominicana y Allende los Mares. Y hoy con el tema, señores, un tema muy florido, un tema muy bonito que es la miopía. Y ahora, además de haber pasado por el estrabismo, estamos hablando con la doctora Natalia Vergés y ella argumentaba sobre lo que era la retinopatía diabética. Le preguntábamos que si era en niños, no tanto en niños, pero le vamos a preguntar a la doctora entonces, ¿cómo es el daño en la retinopatía? Y si ocurre al año de los pacientes no estar controlados con la diabetes, o sea, azúcar alta en sangre, a los 2 años, si no hay un tiempo definido. Cuéntenos de esto, doctora. El daño en la retina puede ocurrir no tanto en vamos a ver, los pacientes diabéticos pueden pasar su vida entera sin tener retinopatía retinopatía diabética si tienen un control de su glicemia bueno. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que daña la retina? Es los picos de subida de esa glicemia a lo largo del tiempo, es que van deteriorando esa microvasculatura y es el trigger, es lo que detona que comience a producirse la retinopatía de la prematuridad, de la retinopatía diabética, que tiene pues muchas etapas. Que se le puede dar al paciente, además de su control sistémico, se puede tratar con láser la retinopatía diabética y lograr que el paciente no avance a etapas mayores de su patología, pero que lo más importante es que el paciente mantenga un control sistémico. Si el paciente mantiene un control sistémico, no tiene por qué dañar su retina. Doctora, usted dijo que en niños no era tan frecuente, pero también vemos niños que a temprana edad también son diabéticos y entendemos también que puede afectarse. Una vez que ya se ha visto que el niño tiene o la persona problemas con la diabetes, ¿cuáles pruebas se le indican para saber cómo está esa retina? Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento ya de la retinopatía cuando ya sabemos que tiene una retinopatía diabética? La retinopatía diabética, el paciente debe hacerse lo que se llama las angiografías de su retina, los OCT o tomografía de coherencia óptica de su retina. Eso es en la parte de imágenes, ¿verdad? El paciente debe tener siempre un retinólogo de cabeza, que es el especialista en oftalmología que sigue al paciente con retinopatía diabética, es el retinólogo, y debe cada cierto tiempo hacerse un fondo de ojo y para poder llevar el seguimiento de su retinopatía, saber cuándo a ese paciente hay que darle láser, que es el primer procedimiento, por decir así, de los preventivos para que el paciente no siga desarrollando su retinopatía. Y además se utilizan otros medicamentos como antiangiogénicos que se pueden utilizar en estos pacientes, y ya en los pacientes que tienen desprendimientos y ese tipo de ya patologías más avanzadas de la retina, pues ya sí requerirían cirugía. Mire, doctora, me hicieron una preguntita y es el hecho de que esas inyecciones que sí es cierto, que se está avalado y se pueden poner inyecciones a los que tienen retinopatía diabética dentro de la órbita. Sí, eso se llaman los antiangiogénicos. Estos medicamentos han hecho un antes y un después en los pacientes diabéticos con retinopatía, y también han hecho un antes y un después en los pacientes con retinopatía del prematuro. Es el medicamento que ahora mismo más se está utilizando en los pacientes con retinopatía del prematuro, que aunque no es el tema, la retinopatía del prematuro es una patología que también pues trajo y puede traer muchos no videntes al mundo, porque es lo que le sucede a los niños que nacen prematuros, bajo peso, y que con estímulos como el de la oxigenoterapia que necesitan para vivir, evidentemente, pues desarrollan vasos anormales en su retina, por ponerlo de una manera sencilla, que va a hacer que su retina pueda llegar hasta desprenderse, dependiendo de cuál es la extensión de esa retinopatía.
del prematuro y los antiangiogénicos de los que habla su oyente, que se usan para la retinopatía diabética, también se usan para la retinopatía de la prematuridad, o sea, para niños muy pequeñitos y de muy bajo peso y con muy buenos resultados. Bien, señores, nosotros hemos llegado ya a la parte final. Agradecerle a la doctora Natalia que haya estado por aquí con nosotros. Señores, la aprovechamos. Usamos prácticamente 3 temas en uno. Sus palabras finales, doctora, ya al público que nos ve y que nos escucha, y cuáles son sus números de contacto y dónde usted se encuentra laborando. Bueno, lo más importante, y siempre creo que por eso siempre acudo a estas invitaciones, es la medicina preventiva. Es importante que todos nos chequeemos la vista una vez al año, no importa que entendamos que no tengamos ninguna patología. El ojo da muchas informaciones de la salud en general. Porque inclusive con una fundoscopía nosotros podemos hacer diagnóstico de patologías sistémicas que el paciente tal vez no sabía. Entonces lleve a sus niños temprano al oftalmólogo y usted, adulto, también chequéese y recuerde que esos chequeos deben hacerse siempre una vez al año. Yo estoy para servirles en diagnóstica ocular. Nosotros estamos en la Fantino Falco número 3 y nuestros teléfonos son 809-549-7722. Bien, señores, a la doctora, gracias por estar con nosotros, y a ustedes, gracias por la gentileza de su sintonía. El próximo lunes, una entrega más de su programa Agenda Ciudadana. Muchas gracias.